Ya está con nosotros nuestra primera invitada y curiosamente se trata de una mujer. Siempre hacemos bloques de 2 hombres y una mujer, así que acá está con nosotros Socorro Villamayor, diputada provincial. ¿Qué tal, Socorro? Buenas noches, bienvenida. Hola, Mónica. Gracias por estar acá. A vos por la invitación. Bueno, diputada, se han suscitado una serie de situaciones en los últimos tiempos donde usted, como diputada por la capital y una referente de lo que es la ciudad, seguramente tendrá su opinión, ¿no? ¿Qué ha pasado con esto en el desentendimiento o no que pudiera haber existido entre el Ejecutivo Municipal y una medida que ha tomado intempestivamente contra los contribuyentes? ¿Dónde cree que termina todo esto desde justamente, ¿no?, de la función legislativa? Bueno, en ese aspecto ha intervenido ya el ente regulador de los servicios duramente con las acusaciones respecto a irregularidades en el Ejecutivo Municipal. El Ejecutivo hace su defensa, de hecho lo escucho seguido al doctor Angulo, que es el procurador. Sin embargo, yo esperaría prudente la resolución de esta cuestión, porque estamos hablando de un sinnúmero importante de familias, si no recuerdo son un número importante de catastros que han provocado el pago, y si es así, fue un pago indebido por parte de muchos vecinos. No es la primera vez que la municipalidad presenta una situación de esta índole, ¿no? Han habido otros casos en los que ha costado la cabeza de determinados funcionarios. Recordemos cuando renunció por sobreprecios aparentemente el señor Segura. Hubieron otras situaciones. Ahora renunció hace poco la secretaria de Gobierno, Frida Fonseca, aduciendo también algún criterio diferente con la propia Intendencia. Y con el tema de las ciclovías, tema que no toda la ciudadanía está tan conforme con achicar esas calles de la ciudad en relación a la fluidez de ciclistas que se ven y la afectación que ha provocado en lo que son los vehículos particulares. También hubo un funcionario que fue despedido, como es el arquitecto Soler. Bueno, la verdad que la lista es larga. Hay situaciones que indudablemente requieren, ¿no?, una atención, si se quiere, más puntual por parte de la Secretaría de Gobierno, de la Jefatura de Gabinete. ¿Y usted cree que faltó intervención del Consejo Deliberante en esta circunstancia, teniendo en cuenta su experiencia allí en lo que es...? El Consejo Deliberante tiene que tener, de hecho yo lo que observé, y lo dicen muchos de los concejales, es que no hay un diálogo fluido con el Ejecutivo. Y eso muchas veces puede traer este tipo de normativas que en definitiva terminan afectando. Porque el código que se aprobó rápidamente, es algo que remite el Ejecutivo Municipal al Consejo Deliberante. Bueno, pero ahí falta responsabilidad de los concejales que ni siquiera se tomaron el trabajo de leer y a libro cerrado aprobaron un código tributario. Sí, por supuesto. Bueno, son algunos aspectos que hay que tener muy, muy en claro, pero de todas maneras, yo creo que la responsabilidad, si en todo caso si se quiere, está en los funcionarios en este momento para clarificarle al vecino si efectivamente el cobro correspondía o no, y nosotros esperemos tranquilos a ver cómo resuelve esta instancia, tanto el ente que debe controlar esto y el Consejo Deliberante de su rol de contralor también, y bueno, eventualmente la justicia. Doctora, ¿no hay definiciones aún si se van a adelantar o no las elecciones, en qué forma? Porque el gobernador en los últimos días puso en duda cuál sería la fecha. Mientras todos proyectábamos abril, él dijo no está nada definido. ¿Usted cree que el calendario electoral de Salta puede prolongarse un poco más allá, teniendo en cuenta los tiempos legislativos? Convengamos que debieran prever o no una modificación a lo que sería y reglamentación de las elecciones PASO. Mira, la determinación de las fechas de las elecciones, por Constitución, las determina el gobernador, con lo cual él está en uso de sus potestades al determinar el día de las elecciones. Intuyo, por las conversaciones que hemos llevado adelante con el gobernador, e incluso por el devenir de los hechos, que serán en abril o en mayo. Yo presumo que van a ser en esa época. Sí me parece positivo el desdoblamiento, eso es un punto de vista personal,
porque considero que la ciudadanía debe conocer cuando va a elegir candidatos provinciales distinto a aquellos que son candidatos nacionales. ¿Usted eso lo establecería para siempre? No estaría mal. No lo pensé así, pero no estaría mal. De hecho, porque si no depende del gobernador de turno, porque si tenemos un gobernador que responde al gobierno nacional, le aseguro que quisiera ir en la elección conjuntamente, no bueno, así cuando tenemos gobiernos que no responden fíjate entonces al oficialismo. Fíjate lo importante del desdoblamiento, porque tampoco podés ir como candidato a gobernador colgado del saco de un determinado presidente, eventualmente. Entonces está bueno que la gente sepa que está votando candidatos provinciales para atender a las cuestiones que son facultades y potestades de los legisladores, del gobernador, y que son relativos a su jurisdicción. Y después en su momento analizar a quienes quiere de representante a nivel nacional. Ahora, se ha puesto como uno de los condicionamientos para que haya o no paso el tema económico. Sin embargo, tenemos, con este planteo que usted hace, 4 elecciones eventualmente en los años que hay, obviamente, que ir a las urnas. ¿Es esa la cuestión, el tema económico, que no haya paso? Un tema delicado el económico. Mira, cuando hace 1 año y medio o 2 años aprobé y acompañé la suspensión de las PASO, de las elecciones anteriores, que las que eran del 21, exactamente, el argumento fue una cuestión epidemiológica para evitar que la gente concurriese, y también argumenté en aquel momento con convicción y entendiendo la necesidad de no utilizar determinados fondos en una PASO, cuando hoy la PASO no tiene el rol para aquel que se creó la ley de las PASO. Es decir, las PASO vinieron en un momento de debilitamiento de los partidos políticos a generar una instancia previa con pisos determinados para hacer si se quiere, una purificación, para decirlo en forma clara para el vecino. Se hacía una purificación, pero terminaron siendo hoy unas verdaderas encuestas, y es una erogación muy importante. Ahora bien, pasado el tiempo y hoy, mirando, no en etapa ya de pandemia, donde vos priorizabas en aquel momento, no priorizabas, sino que tenías que ser muy detallista en analizar, desde el análisis de los presupuestos que debemos hacer los legisladores, y en este caso de la PASO y su inversión económica, tenías que analizar cuáles eran las prioridades económicas en un momento de epidemiológico. Hoy, que no tenemos esa situación de decir en qué invertimos prioritariamente en la cuestión de salud pública a consecuencia de la pandemia, sino qué hacer con la PASO, netamente, y no en un contexto pandémico, creo que la democracia también tiene su valor. Es decir, la participación del ciudadano en una instancia electoral es sumamente valioso. Entonces, reducir o simplificar el análisis de una elección diciendo es mucha la erogación y significa mucho al Estado, me parece que nos estamos yendo del foco. La democracia tiene su valor, la gente debe participar. Hay algo que yo digo siempre: cuando la gente está descontenta de sus gobiernos o está contenta de sus gobiernos, pensará, estoy descontenta y voté o no voté, o no hice lo suficiente para llevar más gente a ese, porque el propio ciudadano también hace campaña, también hace política, también genera opinión, vota. Entonces, cuando uno está descontento tiene que mirar también y asumir su responsabilidad, y cuando uno está contento o conforme con determinado gobierno, tiene que saber si fue o no parte de esa decisión. ¿Y eso cómo se logra? A través del voto. Todos los martes se ve el descontento con respecto a lo que plantean los legisladores del interior, más precisamente, y no quedó ajeno a la capital con respecto al sistema de salud. ¿Qué opinión tiene usted, doctora, con respecto a lo que nos está pasando? Sabemos que venimos de muchos años de desinversión, se aduce a que la pandemia no permitió hacer ciertas cosas, que se gastó en otra, pero tenemos un hospital Ragone donde la gente que está allí alojada, internada, no puede permanecer. Te agradezco la pregunta del tema de salud. Es cierto, y yo lo he dicho en conversaciones, si querés, de pasillo o en confianza con diputados opositores, ustedes van a decir la palabra salud todas las sesiones, porque si están haciendo política van a tocar la salud. ¿Por qué? Porque lógicamente, después de muchísimos años de gestiones anteriores que no han priorizado la salud, y esto es una realidad, no es una cuestión política de decir quiero criticar al anterior o echar la culpa, no, es real. Cuando uno analiza los presupuestos, no se le daba a la salud pública
el porcentual que hoy el gobierno de Sáenz, en los 2 presupuestos que tuvimos, aportó para la salud, independientemente de la pandemia, ¿sí? Eso por una parte. Por otra parte, cuando el gobernador asume y determina que seguridad, educación y salud serían la prioridad en el presupuesto, no sabía que venía la pandemia. Vino la pandemia, entonces hizo que vire el rumbo del gobierno, se modifiquen las acciones en miras a generar esta protección y este fortalecimiento de la salud pública, pero en atención específicamente a la salud. Si nosotros recordamos, habían cirugías programadas, por ejemplo, de personas que estaban sin COVID, pero sus cirugías quedaban pospuestas. ¿Por qué? Porque se priorizaba la cama, la internación para la pandemia. Sí, eso es lo que nos pasó. De la misma forma, aquellos elementos que eran indispensables para una unidad de terapia intensiva o para una cirugía, quizás no fueron prioridad porque se priorizó aquello que se refería puntualmente al oxígeno, a las camillas, a las carpas. ¿Por qué demora en llegar el dinero de inversión a la salud? Te termino un concepto. Lo que pasa es que te agradezco esto, porque la salud es un tema sumamente delicado. Yo digo siempre, mira, recibimos una salud en terapia intensiva. Una salud en terapia intensiva. ¿Y usted cómo cree que está ahora? Mejora muchísimo. Por eso te digo, quien no quiera dice hacer... lo mismo la gente de Orán, de Tartagal. Es que ¿sabes qué pasa? Yo, mira, lamento que no sabía que íbamos a tocar este tema. Yo tengo detallado, principalmente del Ministerio de Infraestructura, del ingeniero Camacho, los trabajos ya realizados en los distintos hospitales, como la creación de hospitales modulares, como los fondos que fueron al San Bernardo, y acá también decir, ¿no? Cuando nos quejamos del San Bernardo, hay que pensar que es un hospital de referencia. Es un hospital de referencia, y en el sistema de red de salud que tenemos nosotros, lógicamente, no todos los hospitales tienen todos los servicios, no todos tienen la alta complejidad. Yo puedo acompañar una petición de aquel que dice necesito un médico pediatra perfecto, pero no tampoco que digan no tenemos unidad de terapia intensiva. No se puede de la noche a la mañana tener un sistema de salud perfecto, o que el hospital de referencia que está en la cabeza de la provincia, en la capital, esté también en los otros lugares cuando los recursos son escasos. Y yo digo confiada y lo digo con convicción, se ha fortalecido mucho el sistema de salud. Ahora, ¿pero qué me responde usted o qué le responde a usted a su par cuando dice, hace 5 meses nos prometieron que iban a nombrar a tales profesionales y no los nombraron, y tenemos un hospital parado con gente contratada donde se ve que la gestión no va de la mano de lo que pide el gobernador? Porque yo te digo algo, de la salud se van a poder quejar siempre, no porque esté mala, sino porque miran el vaso medio lleno. Pero también hay que vivir en esos lugares, doctora. Por supuesto, o sea que en Salta también tenemos carencias, vos mencionaste el Ragone. O sea, no hay que estar en el interior para sentir que la salud tiene una situación crítica. O en algún centro de salud donde no hay profesionales. Pero se da, es lamentable, pero es una realidad que no podemos tener de la noche a la mañana, y esto es una frase que parece simple, pero es real. No podemos de la noche a la mañana tener todo el sistema de salud completo y satisfaciendo todas las necesidades de cada uno de los rincones. ¿Usted cree que en el primer mandato de Gustavo Sáenz se podrá decir que tenemos una salud buena y que no sigue en terapia intensiva? Yo considero que ya no está en terapia intensiva. Yo considero que no está en terapia intensiva. Y creo, te lo dije recién, utilicé el término convicción, tengo convicción que cuando termine la gestión del gobernador, vamos a tener otra realidad de aquella salud que hemos recibido. ¿Lo mismo podría pasar en educación? Y en educación tenemos la mejor paritaria, ¿no? No estamos hablando de sueldo, estamos hablando pero del fue estado tema, de vos fíjate que fue el tema, de la escuela rancho, de los chicos que no tienen doble escolaridad. Pero es algo muy similar, ¿no? Es algo muy similar. Por eso yo, mira, si algún día vos querés, nos juntamos, o incluso lo invitás al propio Camacho, te puede detallar, porque honestamente cuando uno analiza la cantidad de obras que se han realizado en infraestructura, tanto para salud como para educación, te das cuenta que la oposición utiliza la salud y la educación mirando el vaso medio vacío. Usted dice que es el caballito de batalla. Y yo te lo digo hoy, y acuérdate hasta el último momento de las elecciones, si es que algunos no se cruzan de bando para empezar a decir que la salud está buena y que la educación está linda, ¿no? Que eso puede estar pasando en los próximos meses, ¿cree usted? Y pasa siempre en las etapas eleccionarias. Pero van a hablar de salud siempre. Socorro Villamayor. Y no por deficiencia del sistema o por falta de decisión de fortalecer el sistema, ¿no? Eso que quede claro. Se viene una época electoral y obviamente que la Cámara es un lugar de resonancia. Perdón.
Sí. El hospital Ragones que mencionabas, Sí. creo que en julio ya Se inician las obras. se licita para 80 millones van a invertir en el Ragones. Así es, mientras tanto, honestamente, hay que Ragones, buscar dónde reubicar sí, a todos los pacientes. Bueno, es que honestamente el Ragones sigue en un lugar extremadamente abandonado. Bueno, ya para finalizar, se viene una etapa netamente electoral, le decía, donde obviamente la Cámara de Diputados se convierte en la caja de resonancia de justamente de esto que usted hace mención. ¿Ha cambiado la dinámica de la Cámara en los últimos tiempos, teniendo en cuenta que usted también tiene experiencia legislativa frente a otras presidencias, a otra modalidad en lo que es justamente el manejo legislativo? No diría yo que ha cambiado, diría que se va modificando la metodología de trabajo. ¿Por qué? Porque hace 2 años que yo incluso fui autora de la modificación del reglamento para que podamos trabajar de manera virtual como consecuencia de la pandemia. Eso le dio un dinamismo distinto a la Cámara. El que cada uno sesione desde su propio lugar a través de una pantalla. Bueno, pero era una época circunstancial. Era una época circunstancial, pero generó una Cámara con un andamiaje, una forma de actuar y de moverse diferente a lo que siempre se había visto. Que no es lo más propicio. Pero exacto, funcionó. Pero fue una realidad y había que hacerlo, pero buscamos el mecanismo, se aprobó por unanimidad la propuesta y logramos tener una Cámara que funcionara. Ahora, inmediatamente terminada esta situación y ya iniciando la presencialidad, Cámara Legislativa que se modifica por mitades. Entonces, una nueva conformación que también presenta personalidades nuevas, miradas diferentes y hace que la Cámara sea diferenciada en sí misma de la anterior, digamos. Pero no considero que sea una Cámara cambiante. Si bien estos hechos van modificando el andar, considero que la Cámara tiene su metodología ordinaria de trabajo. ¿La Comisión de Mujer está funcionando? No integro la Comisión de la Mujer. Pero usted es legisladora, debe saber si lo ve, digamos, en el trabajo legislativo. No son muchos los proyectos que van a la Comisión de la Mujer, ¿no? Quizás por su temática puntualmente, porque eso no es una cuestión de selección de la Secretaría Legislativa, sino de contenido. ¿Y por qué usted no la integra? Porque yo soy presidenta de la Comisión de Legislación General y me pareció... ¿O se preservó de estar en esa comisión? No, vos sé que hay algunas que sí integraría, pero me parece que el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? La Comisión de Legislación General ve la totalidad de proyectos de leyes. De hecho, son los que se van a tratar en el recinto. Sí, y eso hace que uno tenga que tener un tiempo, mucho tiempo de dedicación. Y si uno abarca muchas de las comisiones, quizás lo mismo llega después a legislación, obviamente. Entonces, no hay necesidad y me parece que sí hay que abrir y permitir la participación de otros en otras comisiones, lógicamente. Doctora Socorro Villamayor, gracias por su presencia acá. Al contrario, Mónica. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos.